Mis queridos amigos, creo que este es el último video, puede ser un poquito más extenso que los otros para darle una conclusión a este marco, de este tema tan puntual. Siempre la clave de la guerra espiritual es someternos a Dios en obediencia a su palabra y resistiendo, no cediendo a las artimañas del diablo. Y la clave para lograr y obtener esto es justamente el ir creciendo día a día, estar en comunión con su palabra, orando en el Espíritu, adorando a Dios de todo corazón. Por eso podemos decir que una de las enseñanzas muy populares de la falsa guerra espiritual que tantos predican hoy es la doctrina de las maldiciones generacionales. Según esta enseñanza, las personas heredan maldiciones de los padres a los hijos por muchas generaciones, de manera que si alguien tuvo un abuelo que practicó la hechicería, existen demonios o ataduras que nos han sido transmitidos de los antepasados. Si alguien tuvo un ancestro que practicó un pecado grave o que fue alcohólico, drogadicto, existen maldiciones demoníacas que pasan sobre su descendencia para esclavizarle a estos pecados. Existen libros muy populares, ¿no es cierto?, como Rompiendo las Cadenas, de Neil Anderson, en el que existe una guía para orar y para renunciar a estas maldiciones. Y según esta enseñanza, aunque la persona sea cristiana, existen derechos, ¿no es cierto?, de estos demonios sobre la vida de los descendientes de aquel que tuvo estas ataduras. Nada más erróneo concretamente de la palabra de Dios. Es importante entender que, en primer lugar, no existe evidencia alguna en la palabra de Dios para sostener esta doctrina. El único pasaje, porque siempre se buscan pasajes para apoyarse, para sostener esto, está en Éxodo capítulo 20, versículo 5, que dice: no te inclinarás ante ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este pasaje no está hablando de maldiciones heredadas. Se refiere a que Dios es testigo de la maldad que continúa a través de las generaciones de aquellos que le aborrecen y rechazan sus leyes y preceptos. Esto es porque los hijos aprenden del mal ejemplo de los padres y porque las decisiones de los padres afectan la vida de su descendencia. Pero el pasaje jamás menciona a una maldición generacional que es transmitida de forma espiritual. Además, notemos que la maldad hasta la tercera y cuarta generación es sobre quienes le aborrecen. Tenemos que profundizar la palabra, no sobre aquellos que son su pueblo y le aman a Dios, a los creyentes. Esto es correcto en cuanto a 2 de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Efesios 1:13 nos dice que ya fuimos sellados como propiedad de Dios con su Espíritu Santo. Colosenses capítulo 2, 13 al 15 declara que Cristo ya anuló toda acta contra nosotros que nos encontraba culpables, triunfando sobre Satanás y sus demonios. Mis queridos amigos, tantos pasajes más, Colosenses 2, 13 al 15. A vosotros que estaban muertos en pecado, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos a todos los pecados, perdonándonos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jeremías 31 y Ezequiel 18 deja bien claro que no llevarán la culpa los hijos por los padres, que cada persona que peca es responsable por su pecado. Mis queridos amigos, volviendo al comienzo y dirigiéndonos hacia el final ya. El Dios de este siglo, dice la Biblia, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo no logran que vean? Reprendiéndolo al Dios de este siglo. Miremos 2 de Corintios capítulo 4, versículos 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La guerra espiritual no se libra encerrado entre cuatro paredes. Eso es lo que quiere el enemigo. La verdadera guerra espiritual consiste en entrar en su territorio y arrebatarle las almas a través de la predicación del Evangelio y por medio de su palabra única y exclusivamente. Quiero terminar con este último pasaje de Romanos capítulo 10, del 13 al 17. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mis queridos amigos, muchas gracias por siempre, ¿no es cierto?, estar pendiente de esto, y no podemos hacerlo de otra forma. Este estudio lo podría haber hecho quizás como hicimos la vez pasada, hace unos meses atrás, con las bienaventuranzas, pero no podemos por todas las limitaciones que tenemos. Así que observamos, ¿no es cierto?, que estas maldiciones generacionales no solamente no son bíblicas, sino que es contraria a la clara enseñanza bíblica del Señor. Por eso debemos desecharla. Él vino a dar libertad a los cautivos, dice la Biblia. Es un libro, ¿no es cierto?, que es una palabra, ¿no es cierto?, muy firme y eficaz. Por eso es que eso es algo que realmente debemos comprender nosotros desde el punto de vista de la palabra de Dios. El Señor, ¿no es cierto?, es el que liberta y nos libra de toda cautividad. Y ahora en este tiempo, a través de su palabra, nos queda siempre en nuestra mano la palabra de Dios. No nos olvidemos, hermanos queridos, que la Biblia nos aconseja y nos dice que volvamos a las sendas antiguas, y es eso lo que tenemos que hacer, a la palabra de Dios, escudriñando, entendiendo, aprendiendo día a día. Quizás muchos de ustedes les pasó como a mí, lo cual le pedí perdón al Señor, porque creía que las cosas eran de una manera, porque nos habían enseñado así, o porque yo también quizás fui un mal aprendido, de quizás algo que me enseñaron bien, pero lo aprendí mal. Le pedí perdón al Señor y tuve una gran libertad, y entonces allí me incliné ya hace un tiempo a la palabra de Dios, fuente de toda autoridad y de justicia. Que Dios les bendiga. Bueno, estimados hermanos, una de las cosas principales es agradecerles a cada uno que ha estado atento a estos videos, a estas enseñanzas, y sabiendo que siempre con el lineamiento de la palabra de Dios es cuando nos fortaleceremos y andaremos en la victoria del Señor. Podemos darnos cuenta a través de este estudio cómo hay ciertas cosas que se caen por su propio peso, como eran cuestiones de tradiciones humanas y cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios y el centro de la voluntad del Señor en cuanto a este tema. Estas situaciones se dan muchas veces en confusión porque las personas suelen ser atraídas a raíz de estas cuestiones espirituales relacionadas con Satanás y sus demonios. Lo importante es saber cuando alguien está en Cristo, nueva criatura es, conforme 2 Corintios 5:17, y saber que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, allí en Efesios 1:13 y también en Colosenses 2, y todos estos pasajes que les voy mencionando, cada uno de ustedes tiene la responsabilidad y el trabajo de cerciorarse en cuanto a esto. Colosenses 2, de 13 al 15, declara que Cristo ya anuló toda acta contra nosotros que nos encontraba culpables, triunfando sobre Satanás y sus demonios. También luego en Colosenses 2, del 13 al 15 y versículo 13 también, habla allí, ¿no es cierto?, sobre todo esto en cuanto a la anulación del acta. Y Jeremías 31 y Ezequiel 18 dejan bien en claro que no llevarán la culpa a los hijos por los padres, que cada persona que peca es responsable por su pecado. Estos pasajes tienen que ustedes memorizarlos y leerlos a la luz de la palabra y la ayuda del Espíritu Santo. Jeremías 31, versículo 29 hasta el 32, les recomiendo que lo lean. Ezequiel capítulo 18, versículo 2 hasta el 4. Y allí, ¿no es cierto?, nos damos cuenta cómo esta doctrina de esas maldiciones generacionales no solo no es bíblica, sino que es contraria a la clara enseñanza bíblica. Por eso debemos desecharla. Así que en cuanto a esto podemos sentirnos firmes, seguros y confiados. Y ahora cualquiera de ustedes puede preguntarse qué es lo que le ocurre al cristiano. Al cristiano, ¿no es cierto?, aquel que está en Cristo, que es nueva criatura, puede tener su momento de debilidad y aún también, ¿no es cierto?, esas cuestiones que son llamadas como opresión demoníaca. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la opresión? Hay fuerte evidencia bíblica que un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Surge entonces la pregunta sobre qué influencia o poder un demonio puede tener sobre un cristiano. Muchos maestros de la Biblia describen la influencia demoníaca en un cristiano como opresión demoníaca para distinguirla de la posesión.
La Biblia dice que el diablo busca devorar a los creyentes, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, y Satanás y sus demonios conspiran contra los cristianos, Efesios capítulo 6 versículo 11. Todos estos pasajes recuerde que tiene su trabajo y responsabilidad de buscarlos usted. Tal como Satanás intentó hacer como con Jesús, allí en Lucas capítulo 4 versículo 2, las fuerzas demoníacas, ¿no es cierto?, nos tientan a pecar y se oponen a nuestros esfuerzos por obedecer a Dios. Si el cristiano permite que los demonios tengan éxito en estos ataques, el resultado es opresión. La opresión demoníaca es cuando un demonio es temporalmente victorioso sobre el cristiano, tentando exitosamente a un cristiano al pecado y dificultando su capacidad para servir a Dios con un fuerte testimonio. Si un cristiano continúa permitiendo la opresión demoníaca en su vida, esa opresión puede aumentar hasta tal punto que el demonio tenga una influencia muy fuerte sobre los pensamientos, comportamiento y espiritualidad del cristiano. Los cristianos que persisten en el pecado se abren a una opresión cada vez mayor. La confesión y el arrepentimiento del pecado son necesarios para restaurar la comunión con Dios, quien luego puede romper el poder de la influencia demoníaca. El apóstol Juan nos da mucho ánimo en esta área. Juan 5, capítulo 18, versículo 18, y lo voy a mencionar porque es tan necesario y me hace falta también a mí. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Para el cristiano, el poder para la victoria sobre y la libertad de la opresión demoníaca está siempre disponible. Juan declara: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, 1 Juan 4 versículo 4. El poder del Espíritu Santo que mora en el creyente está siempre disponible para superar la opresión demoníaca, Romanos 8 versículo 9. Ningún demonio ni Satanás mismo puede prevenir a un cristiano de rendirse al Espíritu Santo y de ese modo vencer toda opresión demoníaca. Pedro incentiva a los creyentes a resistir al diablo. Dice: firmes en la fe, 1 de Pedro capítulo 5 versículo 9. Ser firme o constante en la fe significa confiar en el poder del Espíritu Santo para resistir con éxito la influencia demoníaca. La fe se fortalece a través de las disciplinas espirituales, de la alimentación en la palabra de Dios, la oración persistente y la comunión espiritual. El fortalecer nuestra fe de esta manera nos permite apropiarnos del escudo de la fe con el que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6, versículo 16. Muchas gracias siempre por su atención. Dios les bendiga y adelante en Cristo.